Hoy en día es lamentable lo que está pasando con algunos ministros que hablan más de la brujería, hablan más de hechicería, hablan más de lo bacá y de lo petró que del Cristo que liberta y del Cristo que transforma. Usted cuando abre hoy en día las redes sociales encuentra un sinnúmero de contenido de gente que realmente en tiempo atrás estaban en ese mundo de ocultismo, pero que hoy en día Dios lo ha libertado. Y en vez de hablar de cómo Cristo lo libertó, que cómo Cristo rompió la cadena y hizo un milagro en su vida y lo sacó del hoyo o del lodo cenagoso, la palabra de hoy es cómo yo brujeaba, cuánta vela yo compraba, cómo yo compraba la vela, cómo yo hacía el bacá, cómo yo volaba y que yo hablaba con una escoba y la escoba me contestaba, cómo yo me transformaba en bruja y cómo yo volaba a medianoche. Mi pregunta es, ¿en qué edifica eso? Entonces usted lo que está dando un tutorial para saber cómo ser brujo. Usted lo que está enseñando cómo yo puedo aprender a volar y cómo yo puedo aprender a hacer un bacá. Tenemos otro tipo de locos que salen diciendo que van al infierno semanal. Otros van al infierno mensual y dicen que ven al Papa, que ven a Selena y que ven a Michael Jackson allá en el infierno bailando para atrás. ¿Y qué me importa a mí que usted vaya al infierno? ¿Y en qué edifica que usted vaya al infierno semanal? Cristo habló claro que hay una gloria y que también hay una condenación. Yo creo fielmente que la iglesia tiene que aprender que hay un infierno, pero también hay una gloria. Pero hoy en día lo que vende es el morbo espiritual. La gente le gusta el morbo. Usted comienza a hablar del cielo, nadie se siente a escucharte. Usted habla que fue al infierno, la gente se sienta para escuchar cómo es el infierno. Hay creyentes que usted le pregunta cómo es el cielo y no saben decirte cómo es el cielo. No saben explicarte por la palabra cuántos ángeles hay, la jerarquía angelical. Pero si te hablan del infierno, te dicen hay principados, hay potestades y hay demonios. Yo sé que hay demonios, pero ¿para qué yo quiero ir al infierno? ¿Para qué yo quiero soñarme que estoy en el infierno, que fue el infierno? Por eso que la misma Biblia especifica que en un momento dado el profeta no tuvo la capacidad para ver al ángel de Jehová, pero el burro, el asno, sí tuvo la capacidad para ver el ángel. Yo prefiero un burro que vea y no un profeta ciego. ¿Por qué hablar tanto de diablo? ¿Por qué hablar tanto del infierno? ¿Por qué hablar tanto de los demonios, que los demonios esto, que los demonios aquello? Yo sé fielmente que la Biblia habla de demonios y como creyentes tenemos la autoridad para echarlo fuera. Pero tú no puedes dar tutorial, comenzar a hablar tanto del diablo, tanto de los demonios y menos del Cristo que liberta. Hay gente que ya sabe embrujar. ¿Dónde lo aprendieron? Escuchando un pastor, escuchando un evangelista, escuchando un hombre supuestamente de Dios que habla más del diablo que del mismo Cristo, de la gloria. Ok, que usted venga de ese mundo. Ok, que usted estuvo perdido en el mundo de las tinieblas, pero hable mejor cómo Cristo te levantó, cómo Cristo rompió la cadena. Pero no venga a hablar de código, de cómo se hace esto y cómo se llama este demonio, cómo se llama Santa Marta, es que a la gente no le interesa eso. Pero eso es lo que vende, el morbo espiritual. ¿Qué dice Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 35? Que un solo ángel de Jehová, Miguel,
mató 185 personas. Un solo ángel de Dios es capaz de tomar al infierno, tomar al mismo diablo, los demonios, y darle una pela. Estamos hablando que los principados, que las potestades. Es cierto que Pablo enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, con hueste de maldad que reina en las regiones celestes. Pero el ángel de Jehová es más poderoso que todos los diablos y que todos los demonios. Yo creo que debemos de hablar más de Dios, hablar más de los ángeles, hablar más del poder de Dios, que cuando Cristo llega todo cambia, que cuando Cristo llega todo lo transforma. Me gusta Cristo. Cristo no andaba dándole entrevista a los demonios. En el único texto que usted va a encontrar que Cristo le preguntó a una persona poseída, al gadareno, ¿cómo te llamas? ¿Sabe qué contestó el gadareno? Me llamo Legión. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Cristo le hace esa pregunta a este endemoniado? Número uno, porque quería dejar una enseñanza a todas las generaciones. ¿Cuál era la enseñanza que Jesús quería dejar? Que un hombre puede estar endemoniado y poseído y tener dentro más de 6,000 demonios. Esa es la enseñanza que Cristo quería dejar. Que un hombre podía tener hasta 5,000 y 6,000 demonios dentro. Pero en ningún lugar más usted va a encontrar a Cristo haciendo la entrevista a los demonios. Que cómo te llamas, de dónde viene, de dónde tú habitas, quién te llamó, cómo entró. No, a los demonios no se les hace entrevista. Si ellos aparecieron, hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si ellos llegan, hay que echarlo fuera. Pero Cristo jamás vivía cazando demonios como hoy. Hay gente que andan buscando dónde está el diablo para reprenderlo. Y que si usted diga: varón, usted está reprendiendo al diablo. No, la Biblia especifica: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pero si el diablo llegó, échelo fuera. Si usted llegó a un territorio y él está, repréndalo. Pero usted no tiene que estar llamando al diablo por WhatsApp. Usted no tiene que estar llamando al diablo por Messenger. ¿Dónde tú estás? Que te voy a reprender. ¿Por dónde te encuentras? Que te voy a sacar. La Biblia enseña que somos luz, y donde está la tiniebla gobierna. Pero cuando llega la luz, esa tiniebla que gobierna se tiene que ir. ¿Cuál es el mensaje? Que hablemos más de Dios. Ese grupo de gente que vive subiendo mensajes, que el diablo, que los demonios, que los principados, hay que aprender con quién estamos peleando. Pero no podemos estar dando código. Ahí es que se basa mi mensaje, diciendo que hablé con el Pablo Elú y cómo yo me convertí en una cucaracha, y qué yo hacía y qué rito y a quién yo invocaba para que el demonio saliera del cementerio, para que el demonio subiera del infierno. Eso no edifica. Hablemos de Dios. ¿No es así, Miguel? Debemos de hablar más de Dios y del Cristo que liberta. La Biblia dice que este evangelio será predicado al mundo. Aún para testificar, Miguel, se necesita sabiduría. ¿No es así, Miguel? Se necesita sabiduría aún para testificar. Ejemplo: Dios te sacó de la droga. Sí. Y Dios me sacó de la droga, pero mire, mis hermanos, la droga yo la hacía así, y yo hacía este tipo de droga. Eso no edifica. A la gente no le interesa cómo tú hacías la droga. La gente lo que quiere es saber cómo Dios te libertó, cómo Dios utilizó su poder para sacarte del lodo cenagoso. Eso sí edifica. Porque esos tipos de testimonios en plena iglesia, en plena campaña: y yo era un delincuente, ok, y yo maté al hermano de Rodolfo, yo le di 50 puñaladas al hermano de Rodolfo, luego le di un tiro y luego lo piqué. Pero si el hermano de Rodolfo está ahí, ¿qué tú crees que pasa? Hay que aprender a testificar. Aún para testificar se necesita sabiduría. Esta es la palabra que el Señor te trae. Necesitamos sabiduría para testificar, porque hay gente que te están escuchando, y esto, así como puede edificar, puede también traer ciertos tipos de confusión. Y la Biblia enseña que Dios es un Dios de paz, no de confusión.
Esto apenas empieza. Seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.